Es un lobulillo, tiene esta forma hexagonal, la cual presenta 6 acinos triangulares, ¿no? Este es uno, este es otro. Son 6 acinos triangulares. Entonces, tener en cuenta que presenta en la área central una vena terminal. Esta vena terminal aquí desemboca todo, ¿no? ¿Y de dónde se origina? Del espacio porta. Del espacio porta está constituido por tres, eh, por tres o sea, elementos, que sería la arteria hepática, la vena hepática y el conducto biliar. Estos tres elementos conforman un espacio porta. Ten en cuenta que aquí hay uno, dos, tres, en cada esquina hay uno. Entonces, de esta manera irrigan. ¿Ok? Entonces, hay vasos, que estos son los vasos penetrantes. Entonces, el que esté más cerca a esta región tiende a ser, tiende a ser con mayor irrigado, ¿no? O sea, la arteria llega a ese nivel y va a estar dividido en tres zonas, como pueden apreciar, hasta por la misma coloración. Entonces, la primera zona va a estar eh, con relación a los hepatocitos periportales. En cambio, la zona 2, 3 va a estar relacionada con los hepatocitos pericentrales. Entonces, de esta manera nos ayuda a identificar las zonas de mayor irrigación, cómo está dispuesto, ¿no? Y la sangre desde los sinusoides va hasta las venas hepáticas terminales. Continuamos. Ya estas son imágenes histológicas donde ya podemos apreciar el parénquima hepático y los lobulillos, ¿no? La vena central terminal justamente en el centro, aquí. De igual manera, esta ya tiene una hepatitis crónica con un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, esta es la vena central, el lobulillo, ¿no? Continuamos. Eso es lo que les decía, esta es la vena central. Aquí estaría el espacio porta y las arterias, venas infiltrantes, ¿no? Esa es la disposición. Y como pueden apreciar, los tres niveles, las tres zonas, uno, dos, tres, de externo a interno. Otras imágenes, de igual manera, como pueden apreciar. Ahora el espacio porta, lo que les he mencionado, el espacio porta tiene tres elementos. ¿Cuáles son? La vena, como pueden apreciar, la pared delgada, la arteria y el conducto biliar, ¿no? Son esos tres elementos cuando hablamos de espacio porta. Esto se tiene que contar, tengan en cuenta que tienen que tener un número mínimo para que sea una biopsia aceptable. Si es un cilindro de 1.5 aproximadamente por 0,1, una biopsia por TruCAD del hígado, ¿no? Eso es indispensable. Ten en cuenta, si no tenemos muchos espacios porta, entonces no es tan evaluable la muestra. Ese es de igual manera, con tricrómico de Masón, podemos ver cómo se realza un poco todo lo que es el espacio porta y de igual manera la vena, la arteria y el conducto biliar. Ahora, para la evaluación analítica de la hepatopatía, cuando queremos ver la integridad del hepatocito, nos basamos en las enzimas hepatocelulares, que estas van a ser la GOD, la GPT, la LDH, ¿no? En cuanto a la función de la excreción biliar, nos basamos ya en la bilirrubina sérica total, directa, en orina, entre otras, ¿no? La GGT. Tener en cuenta, ya cuando es una función sintética del hepatocito, nos basamos en la albúmina sérica, los factores de coagulación, entre otros. ¿Ok? Ahora pasamos a insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática va a estar dividida en dos. Una aguda, que va a ser brusca y masiva. Cambio la crónica, que esta va a ser más frecuente y va a presentar un daño hepático progresivo e insidioso. Como pueden apreciar, esta está asociada a una hepatopatía, encefalopatía, diré, una coagulopatía, pero esta está presente
en la semana 26 posterior a una lesión inicial, ¿no? Esto después de 26 semanas aparece una coagulopatía. Hay una ausencia de una hepatopatía preexistente, ¿no? Alguna sintomatología inicial, la sintomatología inicia a las 8 semanas, esta puede estar inducida por fármacos. Como podemos apreciar en la imagen superior, esta es la macroscopía del hígado, donde ya se puede ver esta necrosis, ¿no? La misma coloración no favorece estas áreas más blanquecinas, hablan ya de necrosis. En cuanto a la microscopía, en la imagen inferior, se aprecia una necrosis de los hepatocitos a este nivel, como señala la flecha, que esta va a ser una vena hepática, y a este nivel ven la transición, la coloración. Entonces, a este nivel hay una necrosis, ¿no? Hepatocelular, esta probablemente causada por paracetamol, ¿no? Que es el fármaco que produce también este tipo de necrosis. Tener en cuenta que esta área donde está el asterisco es normal, ¿no? Esta, esta parte de este tejido residual es normal. Cuanto a la micro, ¿qué vamos a ver? Necrosis hepática masiva, como pueden apreciar, una pérdida del parénquima que rodea los islotes hepatocitos, como hemos visto, va a haber una disfunción generalizada sin muerte celular evidente y va a ser evidenciada con esteatosis microvesicular difusa. En cuanto a la clínica, tener en cuenta que puede estar asociada a náuseas, vómitos, ictericia. La encefalopatía va a presentar confusión, estupor, coma y hasta la muerte. Como hemos mencionado, puede tener defectos de la coagulación, los factores 2 de protrombina, 5, 7, 9, 10, 11, 12, entre otros. La colestasis va a haber una alteración en la formación y flujo de bilis, y esto es debido a una retención de la bilis. Va a haber una hipertensión portal, donde se va a observar una obstrucción y un síndrome hepatorrenal, donde va a haber una insuficiencia renal, ¿no? Pueden apreciar ictericia a nivel de los ojos. También puede estar asociada la insuficiencia hepática crónica a fibrosis, cirrosis avanzada, puede estar asociada a una hepatitis B, C crónica, un hígado graso no alcohólico y una hepatopatía alcohólica. En cuanto a la macroscopía, podemos apreciar ya que presentan nódulos abultados sobre la superficie hepática, ¿no? ¿Y esto cómo se ve a la microscopía? De esta manera, ¿no? Aquí podemos apreciar una cirrosis alcohólica de un bebedor, donde se evidencia estos nódulos parenquimatosos rodeados por estas bandas de fibrosis, ¿no? Esta es una tinción de tricrómico de Masson, donde se evidencia la marcada fibrosis, ¿no? Una fibrosis portoportal, bien delimitada de los nódulos, a diferencia de lo que se ve en el mismo paciente tras una abstinencia prolongada, ¿no? Una abstinencia prolongada después de un año. Entonces se ven pequeñas cicatrices, pero estas tienden a desaparecerse, ¿no? Como hemos visto. También en cuanto a la clínica, va a haber anorexia, pérdida de peso, debilidad, una insuficiencia hepática. Va a presentar las mismas características que la insuficiencia hepática aguda. Va a haber colestasis, pero esta asocia más a prurito, hipogonadismo también. Y las causas más comunes de muerte va a ser la encefalopatía hepática, hemorragias, varices esofágicas, como es esta imagen, como pueden apreciar, infecciones bacterianas y hasta un carcinoma hepatocelular. Ahora pasamos a los trastornos de infecciones, donde vamos a empezar con la hepatitis A. Hasta ahora, ¿cómo están viendo? ¿Escuchan bien el audio, la imagen? Todo positivo, ¿no? Perfecto, entonces continuamos.
Pasamos a lo que es hepatitis A, ¿no? Va a ser una enfermedad autolimitada y no condiciona una hepatitis crónica, ¿no? El virus de la hepatitis A se encuentra en las heces fecales de la persona infectada. Ingesta de alimentos o de agua contaminada, contaminación fecal oral y en los países desarrollados, más que todos por la ingesta de mariscos, ¿no? Por el virus que va a estar en el agua del mar. En cuanto a la clínica, va a haber una erupción cutánea, artralgias y presenta una vacuna que es eficaz. Aquí tengo un pequeño esquema donde evidenciamos que va a ser leve, cómo se transmite por el agua, alimentos, todo lo que hemos mencionado y presenta la vacuna, ¿no? La sintomatología va a ser ictericia, cansancio, vómitos y no daña el hígado de manera permanente. En la imagen izquierda podemos apreciar ya la patogenia de la hepatitis A, donde el periodo de incubación va a iniciarse a las 6 semanas y se va a presentar sin la sintomatología de 12 semanas, la sintomatología, posteriormente la ictericia, y vemos una elevación de lo que es la IgG, y esta persiste, perdura, a diferencia de lo que es la IgM, el anticuerpo del virus de la hepatitis A, donde esta va a tender a bajar y en meses, ¿no? Pasamos a lo que es la hepatitis B, el virus de la hepatitis B. En cuanto a la clínica, va a haber una hepatitis aguda, seguida de una recuperación y eliminación del virus. Puede presentarse una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva. La hepatitis crónica puede ser con o sin cirrosis y hasta puede ser asintomática, ¿no? Que sea un portador sano. La transmisión va a ser por vía parenteral, puede ser transmisión a través del sexo sin protección, transfusiones, agujas intravenosas de personas de sustancias de drogas, ¿no? Con el uso de jeringas y la transmisión durante el parto. Aquí tenemos un pequeño esquema donde evidenciamos una infección aguda, donde el mayor porcentaje va a ser de una enfermedad subclínica y el 100% va a tener una recuperación. A diferencia de una hepatitis aguda, donde el 99% puede tener una recuperación y un 1%, menos del 1%, una hepatitis fulminante, ¿no? Y por ende el fallecimiento o trasplante. También puede tener en menor medida, en un 5 a 10%, una hepatitis crónica. Esta tiende a recuperarse, pero puede presentarse un 30% cirrosis o un 2 a 3% un carcinoma hepatocelular y por ende el fallecimiento o un trasplante. Aquí podemos observar la patogenia del virus de la hepatitis B, donde apreciamos el periodo de incubación, donde va a ser de 4 a 26 semanas y la media va a ser 8. En la imagen de la izquierda podemos apreciar ya una enfermedad aguda y esta va a ser la cronicidad de la enfermedad, ya una enfermedad ya crónica, donde podemos apreciar que se inicia con los marcadores, con la elevación de los marcadores séricos, perdón, que va a ser el antígeno de superficie de la hepatitis B, el ADN del virus de la hepatitis B, donde se va a ver la replicación ya del virus, el antígeno E de la hepatitis B, donde estos van a tender a subir a este nivel, ¿no? Pero cuando ya se cronifica, pueden apreciar que ya persiste y persiste un poco más los síntomas. Tener en cuenta que la IgM tiende a bajar, como pueden apreciar, y ya cuando termina y culmina, empieza a subir la antihepatitis B, E, ¿no? Esta tiende a subir. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la clínica, va a haber anorexia, fiebre, ictericia, dolor, puede llegar hasta glomerulonefritis, panarteritis nodosa, una tendencia a desarrollar un carcinoma hepatocelular. La vacuna es eficaz
es el 95%, ese es un 95, no es un 5%, 95% en lactantes, niños y adolescentes, ¿no? Donde podemos apreciar que en este pequeño esquema ya es un poco más grave y se transmite por el contacto de sangre, semen, fluidos corporales inyectados, jeringas, agujas prestadas y el contagio hacia el feto. La vacunación presente, la sintomatología, ictericia, cirrosis, cáncer, cáncer hepático, ¿no? Un carcinoma hepatocelular, como podemos apreciar en la imagen izquierda, donde esta ya es un carcinoma, ¿no? Hepatocelular. Este es el hígado, parénquima normal y presentándose esta proliferación neoplásica bien delimitada, aquí infiltra y produce estas pequeñas nodulaciones, ¿no? De diferentes tamaños. También la coloración, áreas de necrosis, entre otras cosas. Continuamos a la hepatitis C. En cuanto a la hepatogenia, vamos a hablar del periodo de incubación, que este va a ser de 2 a 26 semanas, con una media de 6 a 12 semanas, ¿no? Y los marcadores séricos van a estar elevados, en este caso el ARN del virus de la hepatitis C, que se va a tender a subir en la primera semana aproximadamente y va a bajar al mes. Posteriormente la sintomatología y la ictericia, y ten en cuenta, cuando ya es una cronicidad, persiste el marcador sérico, ¿no? Persiste durante el tiempo y el síntoma y la sintomatología puede estar o no, ¿no? O sea, sí, no, puede estar latente, ¿no? Persistente. Entonces, de esa manera podemos ver el anticuerpo del virus de la hepatitis C como tiende a bajar un poco, pero persiste durante los meses hasta años. Ten en cuenta que el virus de la hepatitis C produce una hepatitis vírica crónica, va a haber una transmisión parenteral, a través de jeringas, múltiples parejas sexuales también. Va a haber una incapacidad de respuesta inmunitaria del huésped para eliminar el virus de la hepatitis C por la aparición de variantes genéticas, ¿no? Va a tener una tendencia a esta aparición de variantes, ¿no? Esto tenerlo en cuenta. En cuanto a la clínica, va a haber una infección aguda que es asintomática, un 85%. Va a haber una progresión de la enfermedad, que esto va a estar asociado con una edad avanzada, una predilección por el sexo masculino. Y tenemos este pequeño esquema, ¿no? Donde nos habla que es más sangre, es más grave, es transmisible a través de sangre infectada, transfusiones no seguras, jeringuillas, agujas, el contagio es presente a través de madre e hijo, ausencia de la vacunación, no va a haber vacuna para esta hepatitis, la sintomatología, va a haber una cronificación con o sin síntomas, ¿no? Una cirrosis y puede llegar a un carcinoma hepatocelular. Como pueden apreciar, continúa la progresión de la enfermedad, puede estar asociada al alcohol, como pueden apreciar, y a una obesidad, ¿no? A una diabetes tipo mellitus tipo 2, va a estar asociada a inmunosupresores. La progresión de la enfermedad puede estar asociada con una coinfección. ¿De qué virus? Del virus de la hepatitis B y el VIH, ¿no? Y si presenta cirrosis, va a haber una tendencia a producirse un hepatocarcinoma. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es con fármacos que antagonizan la proteasa NS3, 4A, el complejo de replicación NS5A y la polimerasa NS5B. Ese es el tratamiento. En cuanto al virus de la hepatitis D, este va a estar asociado a un agente delta, que es un virus del ARN único que es dependiente para su ciclo vital del virus de la hepatitis B. Va a haber una transmisión de vía parenteral asociada al consumo de drogas intravenosas y múltiples transfusiones de sangre, ¿no? Como pueden apreciar, en cuanto a la clínica, ten en cuenta que va a haber una coinfección y una superinfección. La coinfección va a haber una exposición a un suero de qué? Del virus de la hepatitis D o virus de la hepatitis B.
Esta va a estar autolimitada y puede presentarse una insuficiencia hepática aguda en los consumidores de droga intravenosa, ¿no? Por ende, va a llegar a una cirrosis y a un posible carcinoma hepatocelular, ¿no? Un hepatocarcinoma. En cuanto a la superinfección, va a ser ya una persona, un portador por el virus de la hepatitis B, que se expone a un nuevo inóculo del virus de la hepatitis D, el cual produce una hepatitis aguda grave. Va a tener una infección crónica en el 80% de los pacientes. Esta infección va a tener una fase aguda y una fase crónica. La aguda va a haber una replicación activa del virus de la hepatitis D y una supresión del virus de la hepatitis B con transaminasas elevadas. En cambio, la crónica, como pueden apreciar, va a haber todo lo contrario, va a haber una disminución del virus de la hepatitis D y va a haber un aumento de la replicación del, del virus de la hepatitis B, ¿no? O sea, lo contrario. Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, el indicador más fiable es el anticuerpo IgM antivirus de la hepatitis D, ¿no? Aquí continuamos con nuestro pequeño esquema, donde nos habla que ya es muy grave, ¿no? La D. Necesitas tener una hepatitis B, va a haber un contacto con sangre infectada, transfusiones no seguras, jeringas, agujas. La vacunación no va a haber para la D, pero sí va a haber para la B, ¿no? Los ictericia, fiebre, cirrosis, hasta un hepatocarcinoma, ¿no? Y por último, lo que es el virus de la hepatitis C. Va a haber una transmisión por la vía enteral aguda, vía fecal, oral, más que todo son pacientes jóvenes, ¿no? Y de edad media. Este virus de la hepatitis C es una enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que está asociado a los animales, con mayor tendencia a monos, gatos, cerdos y perros, como pueden apreciar, ¿no? El virus de la hepatitis C no es citopático y se piensa que la lesión hepática es consecuencia de la respuesta del huésped. En cuanto a la clínica, la patogenia va a haber un periodo de incubación de 4 a 5 semanas. Posteriormente se presenta una hepatitis autolimitada. Va a haber una remisión de 2 a 4 semanas y la detección va a ser con PCR. Aquí tenemos un pequeño esquema donde hablamos de todas las hepatitis, ¿no? El virus, tipo de virus, en el A va a ser el ARN, la hepatitis el ADN y en el resto igual el ARN. La vía de transmisión va a ser fecal oral en la A, va a ser parenteral, contacto sexual, perinatal, de igual manera parenteral y la E fecal oral, ¿no? La media del periodo de incubación en la hepatitis A va a ser de 2 a 6 semanas, en la hepatitis B de 2 a 26 semanas, en la hepatitis C de 4 a 26 semanas, en la D va a ser igual que en la B de 2 a 26 semanas y en la hepatitis C de 4 a 5 semanas, ¿no? Y continuamos. Para el diagnóstico van a ser estos. En cuanto a la microscopía, ¿no? Hemos hablado mucho de clínica, ahora nos vamos a enfocar en lo que nos compete a la micro. Entonces, podemos hablar de la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. Tenemos dos pequeños esquemas, donde, como les mencionaba, el espacio porta. ¿Con qué estaba constituido el espacio porta? Vena, arteria, conducto biliar. Entonces, va a haber un escaso infiltrado inflamatorio linfocitario mononuclear, como pueden apreciar, ¿no? Después va a haber una degeneración, una balonización del hepatocito, puede llegar a una apoptosis, va a haber agregados de los macrófagos y una colestasis, ¿no? Y esta es la vena central. Tengan en cuenta la vena central, entonces tendrá que haber 6 lobulillos, ¿no? 6 acinos en un lobulillo.
Eso tener en cuenta. En cambio, lo que vemos en la hepatitis crónica, como pueden apreciar, el infiltrado, ¿cómo es? Es denso, infiltrado inflamatorio, linfocitario, a nivel del espacio porta. Va a haber una fibrosis periportal, ven que rodea, y una fibrosis en puente, ¿no? Que conecta lo que es la vena central. Esa es una vena central, vena central, vena central. Entonces hay una necrosis en puente, una fibrosis en puente también. Entonces, como pueden ver, va a haber una hepatitis de interfase porque los linfocitos ya están rodeando al hepatocito, ¿lo ven? Cosa que no hemos visto acá. Entonces, va a haber una hepatitis crónica, va a haber una hepatitis de interfase, las células en vidrio de lustrado, que esto es más evidente en una hepatitis B, ¿no? Cambio graso, una hepatitis C, una esteatohepatitis. De igual manera va a haber apoptosis, linfocitos y los agregados de los macrófagos. Entonces va a ser mayor el infiltrado inflamatorio linfocitario, ¿no? Linfoplasmocitario, puede haber también plasmocitos. Continuamos la microscopía y evidenciamos una hepatitis vírica aguda que estaba presentado en infiltrado portal y lobulillar linfoplasmocitario con eosinófilos, ¿no? Como pueden apreciar, aquí se evidencia una hepatitis lobulillar y estos son los linfocitos, ¿no? Que rodean el hepatocito, disculpen. Y este es un hepatocito apoptótico, ¿no? Muerto. Entonces, la lesión de los hepatocitos puede llegar a necrosis, apoptosis y a menudo presentan macrófagos, ¿no? Macrófagos con pigmentados que fagocitan que las células muertas, ¿ok? Cambio, lo que vemos en la imagen superior va a ser una hepatitis vírica crónica, va a haber un infiltrado linfoplasmocitario con fibrosis, ¿no? Fibrosis y una hepatitis de interfase. Aquí va a haber ya más necrótico, paz positivo, los macrófagos, como pueden ser evidenciados, y esta es ya una hepatitis de interfase. Me gustaría que haya más infiltrado para decir eso, ¿no? Continuamos. En cuanto a la hepatitis B, el virus de la hepatitis B crónica, el retículo endoplásmico inflamado de los hepatocitos se hincha y se llena del antígeno de superficie de la hepatitis B y por ende va a tener un aspecto de vidrio delustrado. Como pueden apreciar, esta es la imagen de vidrio delustrado, bien difuminado, por así decirlo, y se pide inmunohistoquímica, ¿no? Inmunohistoquímica de los antígenos de superficie y del core de la hepatitis B, el cual en este caso es positivo. ¿Ven cómo marca una tinción fuerte, positiva, tres cruces, ¿no? En este color amarronado, como podemos apreciar, ¿no? A diferencia de lo que vemos en una hepatitis en en el virus de la hepatitis C crónica, donde vamos a evidenciar estos agregados linfoides, ¿no? Están completamente formados en los espacios por. Esta es la imagen, ¿no? Entonces, esto ya es sugerente de una hepatitis C. Va a haber una expansión del espacio porta por este agregado linfoide, ¿no? Y podemos apreciar esta fibrosis en puente, porto-portal, porque llegan de un espacio porta a otro. Entonces es una fibrosis porto-portal, ¿no? No llega a conformar nódulos como hemos visto previamente, pero sí ya hay fibrosis portoportal. Ten en cuenta que la biopsia hepática confirma el diagnóstico de hepatitis crónica, ¿no? Y evalúa la actividad inflamatoria, que es el grado, y la fibrosis, que es el estadio de fibrosis. Eso tenerlo en cuenta. Eso es todo. Muchísimas gracias. Quisiera decir que por la extensión vamos a continuar igual con yo continúo la teórica
Y la próxima clase vamos a continuar un poco lo que se liga con la hepatitis autoinmunitaria y la lesión hepática inducida por fármacos y toxinas, ¿no? Que son los temas pendientes ya para concluir lo que es hígado. No los quise saturar porque esto del virus de la hepatitis es un tema un poco árido y no los quería sobrecargar con mucha información, ¿no? Tener en cuenta que el hígado es un tema muy amplio, como para darlo en una clase, ¿me entienden? ¿Tienen alguna duda, pregunta, tal vez? Tania, Tania es de mi grupo. ¿Cómo estás, Tania? ¿Tiene alguna duda, Buenas noches, pregunta? doctor. Si no, concluimos la sesión. ¿Cómo estás, Tania? Estoy un poco enferma. Uh, Estoy resfriada. pobre, abrigate. ¿Ok? Está bien, doctor. Entonces, sin más que decir, concluimos la teórica de hoy y continuamos la próxima clase igual con hígado. ¿Ok? Buenas Hasta noches, luego. muchachos. Buenas noches. Se Buenas noches, cuidan. doctor. Buenas noches, doctor.